Bueno, saludos compañeros, saludos también a mis estudiantes del grado sexto. Voy a presentarles una herramienta de aprendizaje, una estrategia de aprendizaje que se llama el mapa mental y que les va a servir mucho para aprender y comprender conceptos nuevos. Se parece bastante en ese sentido al mentefacto, sin embargo, la estrategia que se emplea es bien diferente. Bueno, un mapa mental está basado, o la construcción del mapa mental está basada nuevamente, así como con el mentefacto, nuevamente en la observación de los procesos de aprendizaje que se dan dentro del cerebro. Básicamente, ya lo habíamos hablado con los estudiantes de sexto y ya mis compañeros lo deben saber. Básicamente, el cerebro aprende cuando las neuronas se conectan unas con otras y empiezan a formar unas relaciones bioquímicas que constituyen lo que nosotros llamamos memoria. Inclusive lo que llamamos inteligencia también puede ser entendido de alguna manera mediante esta relación de neuronas. Entonces, de la misma manera, el mapa mental nos propone que relacionemos un concepto nuevo con otros conceptos que ya conocíamos previamente. El formato del mapa mental es totalmente radial, al igual que con el mentefacto, el concepto que estamos trabajando aparece en el centro y alrededor del concepto vamos a agregar toda la información que encontremos que tenga alguna relación con el concepto que estamos viendo. Entre más relaciones construyamos, entre más relaciones estén ahí disponibles, naturalmente el concepto va a estar mejor comprendido y también mejor aprendido. Se espera que con el uso de esta herramienta los conceptos, las ideas que nosotros estemos aprendiendo se queden guardadas a largo plazo, porque de alguna manera al momento de pensar en ese concepto vamos a activar los demás conceptos que encontramos y que construimos en nuestro mapa mental. Es decir, todo lo que está alrededor de la idea que queremos comprender, todo eso se activa una vez que estemos pensando en el concepto del que hicimos un mapa mental. Bueno, ¿qué herramientas se emplean dentro del mapa mental? Primero, colores. De acuerdo con la importancia, por ejemplo, de cada uno de los contenidos, o para separar diferentes contenidos que se relacionan de maneras muy específicas con el concepto que estamos trabajando, se pueden utilizar diferentes colores a la hora de construir el mapa mental. Cada quien puede elegir en qué formato trabajar, pero se recomienda siempre trabajar por lo menos tres colores dentro. Tamaño. De acuerdo con el tamaño de la información que agreguemos dentro del mapa mental, podemos asignar también su grado de importancia. Entre más grande sea un concepto, entre más grande sea la palabra empleada o el dibujo hecho, pues entonces más importante va a ser ese concepto para la idea que estamos trabajando. Flechas, direcciones. Alrededor del mapa mental podemos utilizar flechas que nos ayudan a comprender las relaciones que hay entre el concepto y los demás conceptos. Y por último, la fuente. Bueno, la fuente es básicamente el tipo de letra que vamos a utilizar. Nosotros a mano tenemos pocas posibilidades, pero cuando trabajamos en el computador nos da más chances de cambiar la fuente, de trabajar con otros estilos. La recomendación es utilizar diferentes fuentes para separar temas. Lo mismo se puede hacer con los colores, pero quizás a veces basta con utilizar fuente para que uno se dé cuenta que un tema es diferente del otro. Bueno, es hora de ver cómo se construye entonces el mapa mental. Vamos a ver un ejemplo. Eh, Observe. Bueno, voy a trabajar entonces en Publisher, que es un programa muy utilizado para crear pósters, revistas, cosas de ese estilo, porque tiene muchas herramientas que nos permiten, nos facilitan el proceso. Y dentro de Publisher, pues voy a elegir un formato horizontal que me va a facilitar pues, el desarrollo de mi mapa mental. Está un poco lento el computador por lo que estoy grabando, pero pues espero que sea suficientemente claro para ustedes. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es insertar el concepto, que en este caso lo voy a dibujar con un cuadro de texto, lo voy a hacer acá bien grande. Y mi concepto va a ser los animales de la selva. Bueno, entonces ese es mi concepto. Fíjense que el concepto puede ser básicamente cualquier idea. Como es muy importante, entonces lo voy a dejar con un formato de letra bien grande y lo voy a dejar centrado. También puedo utilizar una fuente diferente, por ejemplo esta. Y ya tenemos entonces el centro, el tema que vamos a trabajar. Alrededor de este tema podemos incluir palabras, colores, imágenes que nos permitan
comprender esto. Así que lo primero que yo voy a hacer es pensar tal vez en qué animales encuentro. Entonces están los grandes depredadores. Entonces los grandes depredadores de la selva, como por ejemplo el jaguar, como por ejemplo el cocodrilo, ¿cierto? Animales bien peligrosos que son importantes para nosotros. Y lo voy a dejar centrado porque me parece importante, pero también le voy a dar un poquito de ángulo. Recuerden que esto es radial. Y adicionalmente le voy a agregar una flecha que nos permita ver un poco la relación entre uno y otro concepto. Esa flecha me va a servir para identificar el ángulo que quiero trabajar también con este. Listo, mucho mejor. Ahora, como los grandes depredadores son importantes, voy a utilizar una fuente negrita y también algo que me haga pensar a mí en depredadores. Por ejemplo, pensaría en una letra gruesa y con muchas curvas. En este caso voy a dejarlo así, los grandes depredadores. También puedo cambiar el color. Para mí tal vez los grandes depredadores pueden ser peligrosos, así que lo voy a poner en rojo. Ahora, ¿qué otro concepto se relaciona con los animales de la selva? Pues la selva misma. Entonces va a insertar una imagen de una selva. Y me gusta, no sé, ¿qué parece selva? Este está muy lindo. Como la selva es tremendamente importante, también lo voy a dejar bien grande. Y por acá, centrado. Listo, ahí tengo entonces mi dibujo de los animales de la selva. Vamos a reducir un poquito el tamaño, un poquito más, para poder poner una flecha acá, que nos ayude a ver la relación, el vínculo entre una y otra cosa. Y pues compañeros y estudiantes, básicamente este proceso se va a repetir a lo largo de todo este espacio, para rellenar este espacio. No tiene por qué ser de detalle a detalle, pero entre más extenso sea mejor, hasta que finalmente tengamos una imagen muy similar a los mapas mentales que teníamos acá, que habíamos visto inicialmente. Por ejemplo, este. Entonces fíjense que aquí hay una estructura donde hay colores, la fuente más o menos es la misma, el tamaño de la letra también es más o menos el mismo. Sin embargo, pues a punta de colores y con estas nubes que dibuja el creador, pues separa los temas para organizarlos. Fíjense que en ambos casos, en los dos mapas mentales que aparecen, tenemos una serie de flechas que nos ayudan a construir todo. Bueno, espero que esta herramienta les sea muy útil para las sesiones en línea, para las sesiones virtuales, tanto a los estudiantes como a los maestros. Y un abrazo para todos, muchos éxitos y nos vemos en el próximo video.